No me deja hablar, soy patriarcal. Vale. Bueno, pues continuando con el programa de las jornadas, a continuación tenemos a Consuelo Rodríguez Prieto, orientadora de secundaria, responsable de la Asamblea de Mujeres del sindicato STEC. También está Alba Díaz Fernández, que además es maestra de enseñanza pública y pertenece también a esta mencionada Asamblea de Mujeres. Comentar que van a hablar sobre el calendario de mujeres del sindicato y de la visibilización de las mujeres en las redes. Si no conocéis el calendario, que las que están aquí yo estoy segura de que sí, pero muchos de los que nos están escuchando tanto en directo como en diferido, pues se lo recomiendo pues encarecidamente, porque son unos calendarios maravillosos. De hecho, nosotros el año pasado, por el día del 8M, las mujeres del foro nos regalaron uno de estos calendarios y lo tuvimos colgado en el tablón de entrada durante todo el año. Así que vamos a estar encantadas de poder volver a repetirlo y volver a colgar pues su calendario en el centro. También quería comentar en cuanto a la visibilización de mujeres de la que hablaba la anterior ponente. Nosotros celebramos habitualmente el Día de la Mujer y la Ciencia. Este año invitamos a una de las ponentes que va a estar el próximo miércoles, a Isabel Fernández García. Comentar que sus libros están expuestos desde el Día de la Mujer y la Ciencia en la entrada de nuestra biblioteca, junto con un libro sobre mujeres científicas que, por desgracia, para muchas de las que estudiamos carreras de ciencias, fueron totalmente olvidadas a lo largo de esta trayectoria, y agradecemos que se traigan, que se les dé su sitio y que pues las chicas que estudien y los chicos que estudien ciencias pues a continuación, pues que tengan conocimiento y que sepan la importancia del trabajo de estas mujeres. Así que a continuación pues os dejo con las ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando el mundo hable de los hermanos Wright, deberá incluir también a nuestra hermana. Ella ha sido la fuente de inspiración de todo nuestro trabajo. Esto es lo que dijo Orville Wright tras realizar el primer vuelo de un artefacto más pesado que el aire. Fueron apenas unos segundos, pero cambiaron la historia para siempre. Sin embargo, la historia de la aeronáutica, escrita principalmente por hombres, la ha borrado de sus libros, y cuando escuchamos hermanos Wright solo pensamos en los dos chicos, en Orville y en Wilbur. Katherine Wright ha sido totalmente borrada. A lo largo de la historia, las mujeres han hecho aportes extraordinarios, pero continuamente han sido marginadas. Se han ignorado sus aportaciones y sus conocimientos, y se ha perdido una experiencia de gran importancia para el avance de la sociedad. Sin duda, si queremos educar en y para la igualdad, tenemos que hacer un esfuerzo de recuperación, revisando con perspectiva de género nuestro pasado, que ha sido contado por una mitad de la humanidad, que ha ocupado los espacios, el acceso a los recursos, la información y el poder a lo largo de la historia. Llevo desde enero del 2020 liberada por el Sindicato de Traballadoras y Traballadores do Ensino Galego, de enseñanza en Galicia, y este sindicato está incluido en la Confederación Intersindical. A pesar de la estructura patriarcal que impera en los sindicatos, la Confederación Intersindical es una organización pionera en autodeclararse feminista, fue una de las primeras que lo hizo. En 1990, de hecho, se crea en su seno la Organización de Mujeres, con una representante de cada territorio, que se convierte en un espacio de reflexión para organizarse, para tejer redes, para incidir en todas las reivindicaciones del sindicato desde la perspectiva de género y para evitar un trabajo aislado en cada territorio que no tenía sentido cuando los problemas y los obstáculos estaban siendo comunes. Desde un primer momento se organizan las jornadas de mujer, reuniones de diálogo, de cordialidad, de las que salían con ánimo renovado y con una sensación de bienestar y de compañerismo, de compartir. Y en este contexto comienza la gestación de nuestro calendario. Para que sepáis de qué estamos hablando, vamos a ver un vídeo donde aparecen los calendarios de los 3 últimos años.
bueno, una idea ya de cómo es nuestro calendario. De todas formas, también trajimos calendarios más antiguos que están por aquí, si luego les queréis echar un vistazo. E eu quería dicir unha cousa, que a música é de Uxía e a canción Todas as cores, porque tamén hai que nomear as mulleres e as artistas. Sí. Bueno, el calendario se hace realidad en el 2005, después de mucho tiempo de gestación, es verdad, con la publicación en la web del primer calendario que se sigue elaborando hasta hoy. Ese primer año, en la presentación del calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, se indicaba que se quería rendir homenaje a las mujeres y cambiar el imaginario colectivo que las situaba fundamentalmente en el ámbito doméstico, en la subordinación y en la dependencia. Nacía con el objetivo de que el conocimiento real de nuestra historia en el tiempo ayudara en el avance en este tiempo de mujeres. Buscaba ser un material útil en los centros docentes para superar los estereotipos de género y avanzar hacia un modelo coeducativo. En el siguiente año se introducían las actividades didácticas, que se han ido triplicando con el paso de los años y que se han ido estructurando por niveles. En el año 2010, una alumna del Bachillerato de Artes de Santiago de Compostela, Elisa González García, ilustraba el calendario y también iniciaba una senda de colaboración con numerosas ilustradoras. A partir del año 2012, el calendario se vuelve temático y nos da a conocer mujeres que tocaron el cielo, astrónomas, escaladoras, aviadoras. En 2013, creadoras de arte, creadoras de pensamiento en el 2014, creadoras de opinión en el 2015, en 2016, creadoras de ciencia, creadoras de cambios sociales en el 17, en 2018, mujeres en el deporte, exploradoras y aventureras en el 2019, mujeres en la música en el 2020, escritoras en 2021, hasta llegar a este año 2022 que nos está permitiendo descubrir mujeres dedicadas al mundo audiovisual. Nuestro calendario se publica en 5 lenguas, en castellano, gallego, catalán, valenciano y asturiano. Habitualmente se hace una primera edición de 45.000 ejemplares. Este año llega a 60.000 y casi siempre hay que ampliarla. Es de difusión gratuita y fundamentalmente para centros educativos y para docentes. Aparecen en todos y cada uno de los días del año referencias a mujeres, con sus aportaciones al arte, a la ciencia, al conocimiento, a la justicia social, etcétera. Nos contaba Branca Guerreiro, que fue una de las primeras responsables de la organización de mujeres y estuvo en el inicio de este calendario, que se encontraron con dificultades para seleccionar las mujeres que iban a figurar en el calendario. Tenían que ser mujeres relevantes o tenían que ser mujeres ejemplares, referentes. Rita Hayworth, Margaret Thatcher, debían figurar. Recuerda con mucha ilusión los debates que generaba esta cuestión y nos contaba que eran súper enriquecedores, ¿no? Decidir qué tipo de mujeres o qué mujeres o debíamos incluir a todas o cómo debía ser la cuestión. Desde hace un par de años lo que hacen es una renovación de todas estas efemérides para que se refieran a la temática del calendario y la condición es que sean mujeres feministas. Ya está más que debatido el tema. Solamente se mantienen en todos los calendarios pues las relativas a fechas señaladas para el feminismo. Se realiza un trabajo duro para recuperar cada día la referencia a un nombre, a una historia, a un compromiso, una obra. Pretendemos rendirles homenaje, contribuyendo a subsanar la injusticia cometida con tantas mujeres y a fomentar una mirada crítica y una sensibilidad sin exclusiones ni prejuicios. Además, como ya hemos comentado, pues contiene 6 páginas de propuestas didácticas que constituyen un material complementario con el que poder trabajar el calendario en el aula o simplemente ampliar información y conocimiento sobre las mujeres que aparecen. Estas actividades fomentan el trabajo en grupo, el diálogo, el debate, para conseguir un aprendizaje significativo, de que sea un material útil y valioso para los centros docentes que necesitan superar los estereotipos de género y avanzar hacia un modelo verdaderamente coeducativo. Luego Alba os pondrá un par de ejemplos de estas actividades hechas con su alumnado. Este resultado visible, que es nuestro calendario, es fruto de un trabajo conjunto de muchísimas mujeres, elaborado en red y de forma coordinada. Empezamos en enero. Consensuamos la temática para el calendario del año siguiente. Una vez se escoge la temática, se hace un reparto
de los distintos sectores de esa temática por los 12 meses. Para la realización de las propuestas didácticas, a cada territorio se le asigna un mes. Se intenta que ese mes lleve al menos una mujer procedente de ese territorio, feminista y destacada en ese ámbito. En cuanto a las efemérides, todas las mujeres de todos los territorios se vuelcan en la búsqueda de información para que se vean representadas el mayor número de mujeres posibles. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en el calendario del 2023, que va a estar dedicado a las mujeres, a las artistas visuales. Curiosamente, en este sector, aunque las estudiantes en las facultades de Bellas Artes constituyen un 70% del alumnado, las obras de artistas mujeres expuestas, por ejemplo, en la Feria Arco de Madrid en el 2018, representaban el 25% del total y solo el 5% eran españolas. Este evidente desequilibrio también es habitual en las galerías de arte, donde exponen masivamente más hombres que mujeres. En 2020 se presentaba el primer informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, con la colaboración de muchas asociaciones, entre ellas la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. Este informe recogía en sus conclusiones que una de las grandes amenazas, que es de carácter global y transversal además para el avance de la sociedad, de la igualdad y el futuro profesional de las mujeres, se proyectaba también en el ámbito de la cultura. Es la brecha tecnológica y digital que amenaza la igualdad futura de las mujeres. Se confirma también en el campo cultural en todos los niveles, en el ámbito educativo, pero también en el profesional. Los entornos formativos y profesionales con vinculación tecnológica tienen mucha menor presencia de mujeres en los diversos ámbitos artísticos. Por eso es fundamental alertar sobre el impacto que dicha brecha producirá en un futuro no muy lejano, en el que la tecnología, la digitalización, la robotización de los procesos va a ir en aumento. En este informe también se concluía que, en buena medida, en el ámbito personal se construyen los elementos que configuran la frontera de la desigualdad, más exactamente en el hogar y en la familia, y alrededor de las tareas que exige el mantenimiento. Por ello, la corresponsabilidad doméstica se configura como un punto de inflexión necesario para alcanzar la igualdad en el mundo laboral, puesto que no se puede hablar de igualdad efectiva mientras las mujeres desempeñen una doble o una triple jornada que las obliga a renunciar o a llegar hasta un determinado punto en su carrera profesional. Por eso es tan necesario que las administraciones faciliten legalmente la conciliación de la vida profesional y de la vida laboral. En este sentido, por ejemplo, aprovechamos para contaros que el mes pasado recibimos la respuesta afirmativa de la Valedora do Pobo, que acogía la queja elevada por nuestra Secretaría de la Mujer e instaba a la Consellería a informar inmediatamente sobre las posibilidades que la norma otorga para dar cumplimiento al deber inexcusable de cuidados a menores y a personas dependientes, que emana del artículo 39 de la Constitución. En la respuesta de esta institución se señala que es preciso habilitar fórmulas para garantizar el cuidado de las personas afectadas y en aislamiento, que debería ser una cosa básica, y de un modo específico de los y de las menores por parte de sus familias, y que todas estas fórmulas sean conocidas por el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta acción de la Secretaría de la Mujer de dirigirse a la Valedora do Pobo no es gratuita, es porque recibíamos llamadas por una situación que se creó en su momento, donde se promovían ciertas instrucciones de forma oral a las direcciones de los centros, de forma oral, claro, nadie lo decía por escrito, para denegar la concesión de este tipo de permisos, obligándonos a incumplir deberes que tenemos atribuidos como progenitoras y progenitores por el propio Código Civil. Nos encontrábamos con familias que no sabían qué hacer ante el aislamiento de sus hijos. No podían dejar de ir a trabajar. No podían dejar a nadie que no fuera conviviente con sus hijos y no podían dejarles solos. No había ninguna solución. El COVID lo que hizo fue evidenciar que la sociedad en general y concretamente las instituciones públicas y las empresas no ponen el valor de los cuidados en el centro. Se da por hecho que es algo que ocurre en la esfera privada y no hay políticas familiares ni efectivas. Está claro que la falta de tiempo, los ritmos de trabajo, la carga mental y el estrés influyen, pero tanto en los adultos como en los niños, como en los menores.
Es nuestro deber visibilizar el trabajo de cuidados que realizan fundamentalmente las mujeres e impedir que renuncien al mundo profesional, permitiendo que se compagine la vida profesional con la vida familiar. Volviendo a nuestro calendario, y para que veáis la necesidad real del reconocimiento de las mujeres, por ejemplo, de mujeres gallegas en el mundo de las artes, como dato curioso, decir que de los 34 académicos numerarios en la Real Academia Gallega de Bellas Artes, solo hay 7 mujeres. Por lo tanto, es necesario que profundicemos. Lo que hacemos es contactar con las mujeres de nuestro sindicato a través de correo electrónico, de grupos de WhatsApp, pidiendo su colaboración, y esto permite que recojamos el mayor número de artistas gallegas y que propongamos el máximo número de efemérides para que el calendario esté lo más completo posible. Este trabajo que se hace en cada uno de los territorios, mientras la responsable de la organización de mujeres se ocupa de recopilar a las artistas extranjeras de más relevancia. Está, por otro lado, también la elección de la ilustradora. Se hacen propuestas de todos los territorios con el fin de recoger el trabajo de mujeres ilustradoras noveles y elegimos por votación. Este aspecto sirve también para visibilizar el trabajo de estas artistas en todo el territorio. Los meses de abril y de mayo los dedicamos a la elaboración de las propuestas didácticas. Una vez sabemos todas las mujeres que van incluidas, cada territorio elabora las actividades del mes que le corresponde y son para todas las edades, desde educación infantil hasta personas adultas, intentando que sean participativas, fáciles de llevar a cabo en el aula y que despierten la curiosidad del alumnado por las mujeres protagonistas. Aproximadamente en junio ya tenemos listos todos los textos que se van a incluir en el calendario, así que nos toca a los territorios con idioma propio hacer la traducción. Más o menos en septiembre el calendario está maquetado para pasar a imprenta y en diciembre están todas las sedes de los sindicatos de trabajadoras de la enseñanza que forman parte de la Confederación Intersindical para comenzar con el reparto. El calendario se elabora en un ambiente de amistad, de cooperación que se crea en la red de mujeres, cuyas reivindicaciones coinciden en la necesidad de formar al profesorado y del trabajo conjunto con alumnado y familias para que sea efectiva la coeducación. Una vez distribuido el calendario, otro de los aspectos importantes es la presentación, que lo hace visible en cada territorio. Se establece una fecha para la presentación oficial nacional y a partir de ahí cada territorio organiza su acto de presentación adaptándolo a sus características. A la vez que os cuento algo sobre las presentaciones, vemos un vídeo que hizo Alba con las imágenes de las últimas 3 que hicimos en Galicia. Para presentar el calendario 2020, dedicado a mujeres en la música, pues nos fuimos a un local mítico de La Coruña, a Repichoca, que habitualmente tiene conciertos y música en vivo. Invitamos a Mercedes Peón, música excepcional que por supuesto estaba en el calendario de ese año, y en un ambiente muy relajado pues se habló del papel de la mujer en la música. Mercedes contó muchísimas experiencias personales de sus años, de sus comienzos, y como broche final, pues un repertorio de música en directo a cargo de un dúo de unas compañeras, Victoria y Federica. Para nuestra sorpresa, Mercedes Peón y Antón Reixa, que también se acercó a la presentación, invitado por Mercedes, pues se animaron a acompañar a las músicas, con lo cual fue un día pues muy chulo. En 2021, la presentación nacional del calendario se hizo online por la situación sanitaria. En Galicia, el Estega decidió posponerla y fue presencial. Y la verdad que se convirtió en una jornada de reencuentro para nuestra afiliación, claro. Elegimos el mercado de abastos en Compostela y nos acompañaron para rendir homenaje a las mujeres escritoras gallegas. Mónica Camaño, que es una actriz que hizo un monólogo basado en la novela de Begoña Camaño, Circe o el placer del azul. Andrea Núñez Brions, una poeta que hizo una breve presentación en verso de la obra de las 3 protagonistas del mes de octubre, las escritoras gallegas que eran Begoña Camaño, María Xosé Queizán y María Reimóndez. También asistió María Reimóndez, que junto al músico Eric Dopazo hizo una performance musical basándose en los textos de su última novela. Y para terminar, una cata de vinos elaborados por mujeres y a cargo de 2 mujeres que tienen un proyecto que se llama Anónimas
en el que cada año sacan un vino con el nombre de una mujer o dedicado a una mujer que ha sido relevante en la historia de la viticultura, digamos, ¿no? Además, aprovechamos para hacer una comida. Llevábamos tanto tiempo encerrados que después del acto de presentación pues nos sirvió para poner el broche final a un día de convivencia. Este año 2022 el calendario está dedicado a las mujeres del mundo audiovisual, como os dije antes. Supone un paso más para evidenciar el borrado de las mujeres de la historia, invisibilización que les niega a las niñas los referentes en los que mirarse y que las encasilla en carreras feminizadas. El informe impulsado por CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, en 2020 sobre la representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español, revela que sigue habiendo sectores especialmente feminizados como diseño de vestuario, maquillaje, peluquería, y entre los cargos ampliamente masculinizados están los que tienen que ver con la creatividad, tanto en imagen como en sonido, mediada por el uso y manejo de la tecnología, de nuevo, y también las áreas marcadas por un fuerte carácter de liderazgo. Esta división, que responde a una segregación horizontal en la cual los valores y roles socialmente asignados a un sexo o a otro en los aspectos que regulan la vida privada y social pues se trasladan al ámbito laboral, facilitan la sobrerepresentación de algunos sectores y dificultan que accedamos a otros. Aunque estamos mejorando. El informe recoge que en 2020 se habían alcanzado porcentajes de representatividad de mujeres superiores a años anteriores, en sectores como producción, donde se llegaba al 32%, sonido, un 19%, efectos especiales, un 26%. Pese a esta mejoría, por ejemplo, en dirección y montaje no pasábamos del 3%. Esta falta de representatividad en los cargos de poder del mundo audiovisual implica que los contenidos a los que está accediendo la infancia y la adolescencia y que tienen un impacto directo en su forma de interpretar el mundo y de construir sus relaciones suponen una reproducción ideológica del patriarcado e impiden una sociedad más igualitaria. Tenemos un papel fundamental, nosotros como docentes, nosotras como docentes, lenguaje inclusivo, que cuesta, que aprenda, queremos construir una sociedad crítica, que aprenda a identificar la narrativa simbólica y que se rebele contra un imaginario en el que hombres y mujeres ocupan posiciones tan desiguales. Nuestro calendario lo que pretende es proporcionar nuevos referentes femeninos en el sector audiovisual. Este año la presentación oficial del calendario volvió a ser presencial y se hizo en País Valencià, la oficial, digamos, estatal, el 13 de enero, con la proyección de un cortometraje documental de animación sobre la violencia contra las mujeres, con guión y dirección de María Trenor, que luego asistió al debate junto con otras como Paqui Méndez, directora, Bea Mediterránea, productora, Alejandra Tánez, productora de cortos, Lucía Forner, directora, y Begoña Movellán, directora de arte. En Galicia lo hicimos también de forma presencial y repetimos el formato en el Mercado de Abastos de Compostela. Participaron en el acto Oriana Méndez, poeta que hizo una presentación magnífica de Margarita Ledo Andión, cineasta de gran relevancia para el cine gallego, que en su intervención hizo un análisis de los elementos que caracterizan su cine y reivindicó el papel del cine como elemento de intervención y análisis crítico que puede favorecer su transformación. Cerró el acto con un repertorio musical lleno de poesía y de sonoridad, Uxía, a la que acabamos de escuchar, compositora y cantante de la banda sonora original de diversos proyectos audiovisuales, acompañada por el músico Sergio Thanos. Bueno, un día para rendir homenaje a todas las mujeres que se abren camino con éxito en el sector audiovisual. Paralelamente a la elaboración del calendario, surgió la idea de crear un perfil de Instagram que pretende visibilizar en redes sociales el perfil profesional de numerosas mujeres. Nació en el mes de octubre del 2020 de la mano de mi compañera Alba Díaz y en octubre del 2020 con el objetivo de enseñar un poco el calendario. Y en enero del 2021 empezamos a poner cara a muchas escritoras gallegas, que os va a contar Alba ahora.
Bueno, pues muy buenas tardes. Soy Alba Díaz y pertenezco también a la Asamblea de Mujeres del Estega y también soy maestra de lengua extranjera en una escuela rural en el CEI plurilingüe de Muimenta, en el centro de la provincia de Lugo. Bueno, yo vengo a hablaros aquí sobre algunas iniciativas que hemos desenvuelto en el sindicato y también de algunos proyectos y actividades que he realizado con mi alumnado en el propio centro. A raíz del calendario de mujeres del Estega, y dado que en el 2021 se decidió dedicarlo a las mujeres escritoras, se nos ocurrió que paralelamente a la publicación del calendario y también contribuyendo a su visibilización y difusión, podríamos darle forma a una iniciativa paralela que promovería la difusión y conocimiento por parte de la comunidad educativa y el resto de la sociedad de algunas mujeres escritoras gallegas. Para tal fin, iniciamos una ronda intensa de contactos con escritoras gallegas, algunas amigas personales, otras conocidas de nuestro propio entorno, y fuimos recabando una serie de vídeos breves en los que ellas leían parte de su obra y hacían un breve saludo. Por nuestra parte, fuimos haciendo acopio y revisión de sus biografías, en algunos casos contando con su colaboración y en otros investigando y reuniendo aquella información más relevante de cada una de ellas. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, pues porque, volvemos con los números, que los números hablan también, ¿no? Porque a día de hoy, y ya algo avanzado del siglo XXI, la literatura gallega, desgraciadamente, al igual que muchos otros ámbitos, no escapa de los mismos males que muchas conocemos. Creo que es interesante en este aspecto citar una iniciativa de un significado grupo de escritoras y editoras gallegas que hace unos meses se reunieron en Pontevedra, en el Castelo de Soutomayor, y fruto de este encuentro promovieron un documento, el Manifiesto de Soutomayor, en donde se plasman una serie de reivindicaciones que creo que explican con claridad la situación que os quiero comentar. Por ejemplo, se inicia con un repaso histórico y se hace alusión al hecho de que en el año 1848 tuvo lugar en Seneca Falls, en Nueva York, la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Estados Unidos, que estuvo organizada y liderada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, reuniendo a 70 mujeres significativas y 30 hombres que estudiaron las condiciones y los derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. De ahí salió un texto titulado Declaración de Seneca Falls, que ellas llamaron Declaración de Sentimientos. Se trataba de un momento histórico, pues se venía a poner el foco en la imposibilidad de votar, ni concurrir a unas elecciones, ocupar cargos públicos o afiliarse a partidos políticos. Bueno, no vamos a hacer revisionismo, pero llama mucho la atención que este hecho, el año del nacimiento del primer movimiento feminista organizado en América, sea prácticamente desconocido, pero sí conozcamos, en cambio, que 1848 fue el año en que nació el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, sin negarle su importancia histórica, que obviamente la tiene. Hay algún otro antecedente histórico que me gustaría mencionar. A nivel del Estado, las autoras del primer manifiesto feminista fueron Margarita Pérez de Celis y Josefa Zapata. Juntas fundaron entre 1856 y 1866 varias revistas conocidas más tarde como Los Pensiles. En el 57 publicaron una serie de artículos bajo el título La mujer y la sociedad, considerado el primer manifiesto feminista de España. Obviamente, los poderes religiosos y políticos se encargaron del cierre y de la censura de sus publicaciones. Y dicho esto, me voy a enfocar ahora en una serie de cuestiones que afectan directamente al mundo editorial y literario gallego, que creo que ilustrarán bastante bien la justificación de la actividad que hemos desenvuelto en la Asamblea de Mujeres del Estega, Mujeres Escritoras Galegas. A ver, pues, vuelvo al castellano. Actualmente, tan solo 6 mujeres ocupan una de las 30 sillas de la Real Academia Gallega. Y podríais extrapolar perfectamente esta situación a la Real Academia Española, en la cual solo hubo, a lo largo de su historia, 11 académicas. Hay que tener en cuenta que estos asientos son de por vida y solo una vez fallecidos sus ocupantes se nombra un nuevo sustituto. No se trata tanto de negar la importancia de una entidad como la Real Academia Gallega,
dado el contexto político de agresión a la lengua propia por parte de la Xunta desde la llegada al gobierno del PP, como de señalar una situación completamente anómala y propia de otro tiempo, no de la actual, desde luego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, influye en otra cuestión que en Galicia resulta sangrante. Solo 6 mujeres fueron homenajeadas con motivo del Día de las Letras Galegas, que se celebra cada año el 17 de mayo desde su creación en 1963, con motivo del centenario de Cantares Gallegos, obra central de Rosalía de Castro y fundamental para la literatura gallega. Desde ese mismo año se ha homenajeado a 64 hombres, elegidos, claro está, por la Real Academia Gallega, donde solo hay 6 mujeres. Más datos que hacen necesarias iniciativas como esta. Las autoras de los distintos géneros literarios obtienen menos premios que los hombres. Se da una ausencia casi total de mujeres dentro de la crítica gallega, con la imposibilidad de ocupar espacios relevantes de opinión. Son muy pocas las mujeres que ocupan puestos de dirección en las grandes editoriales gallegas. En cambio, son sobre todo mujeres las que dirigen las pequeñas editoriales, soportando la presión y las dificultades que hoy vive el mundo editorial y recibiendo escasas ayudas públicas. Las mujeres brillan por su ausencia en la dirección de los organismos públicos, culturales y de festivales. Por otra banda, hay que tener en cuenta que las obras firmadas por mujeres en el ISBN de 2020 representan un 36% frente a casi un 64% de las registradas por los hombres. En géneros como el ensayo, la brecha es aún mayor, 13.672 títulos de autores frente a 6.185 de autoras. Ahora vamos con el Premio Cervantes. Seguimos con números. 4 mujeres premiadas frente a 38 hombres. El Premio Nobel, promovido por Bertha von Suttner, que le insistió a Alfred Nobel, inventor de la nitroglicerina, para que lo financiase llevando su nombre. Todos estos datos aparecen hasta la Wikipedia. No en el caso del Premio Nobel, por cierto, pues por mucho que busquéis en su historia no encontraréis el nombre de su promotora. Volviendo a Galicia, se dan otra serie de anomalías que creemos que debemos citar aquí también. Las mujeres no forman parte en igualdad de representación, salvo excepciones, en los principales jurados de los principales concursos literarios y de dramaturgia convocados. Debemos hablar, por ser docentes, lo comentaron en la charla anterior también, del tratamiento totalmente insuficiente y marginal que las mujeres escritoras reciben en los libros de texto, en los colegios, institutos y universidades, y eso lo podemos observar en muchísimos libros de texto. Obviamente, hechos en su mayoría, pues ya os imagináis por quién. Lo mismo podríamos decir de muchas conferencias, mesas redondas o ferias del libro, que responden en muchos casos a una expresión coloquial que ha hecho cierta fortuna en Galicia y, permitidme la licencia, lo que se conoce como un todos señoros, que es un eufemismo de otra algo más fuerte que voy a evitar por estar en este horario y no quiero herir sensibilidades. Me faltará quien se escandalice por la expresión, pero no se escandalice por todas estas cuestiones que hemos citado en estos últimos minutos. Bien, dicho esto, para la actividad Mujeres Escritoras Galegas, nos hemos servido del perfil de Stec Muller en Instagram y también en Facebook, además de difundirlo en menor medida en Twitter. Hemos completado 50 publicaciones de otras tantas autoras gallegas, y ahí están muchos de los grandes nombres de la literatura gallega que vais a poder ver en uno de los vídeos. Por un lado, por tanto, perseguimos la visibilización de nuestras autoras y por otro, la identificación de la Asamblea de Mujeres del Estega como un elemento facilitador para la transformación de la escuela, en un ecosistema inclusivo, respetuoso y plural, pero desde luego igualitario y feminista. Y además nos ayuda también a nosotras mismas a reafirmarnos en nuestros ideales y nos motiva para continuar con nuestra tarea. Antes de acabar y proyectar un vídeo, quería acabar con una poeta ya fallecida, Xoana Torres, que reinterpreta el mito de Penélope, esposa de Ulises, que, como sabéis, durante muchos años tejió y destejió un paño de tela, mientras esperaba la vuelta de su marido.
dedicado en cuerpo y alma a la aventura y a la conquista del mundo, que era ya algo que le tiraba mucho a los hombres. Casualmente, quien la escribió también era hombre. Esto es algo muy interesante. Bueno, a lo que vamos. Xoana Torres enfoca el mito desde una nueva perspectiva, la perspectiva feminista, otorgándole a Penélope la capacidad de actuar, de pasar a la acción, en lugar de esperar. Y es en ese emblemático último verso donde el yo lírico declara su libertad y su derecho a decidir lo que quiera hacer. Vou ler un pouquiño en galego. Quero vos ler este poema porque, sen dúbida, marcou un antes e un despois na poesía galega contemporánea. E aí están as excelentes poetas galegas actuais que se reclaman fillas de Penélope. Moitas delas fixeron parte desta iniciativa. A elas dedícollo e tamén a todas vos. Declara o oráculo que a damna do solpor e mar de mortos. Incerta, última luz, non terás medo. Que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio, que a cales desas patrias a vendima, que amaine o vento, beberás o viño, que sereas en voz a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. Bueno, agora imos ver un vídeo. Por iso hai que contalas. Vou vos contar un anaco da miña historia, pero non a vou contar eu só, para iso está o teatro, para que as historias teñen sentido. Pero valente se disparaba de frente a unha muller, estaba o corpo tirado na praia, escoitei que lle fixeran mil bendicións a pobre, e dime ti que me fixera cara, a la muller cara. Hola, son Luisa Costa, Que tal? Como estades? Son María Reimóndez e vou ler un fragmento a petición do... Hola. A que camiña baixo a auga? Eu. Nos fondos caudais do deserto. Tan preciosas que non merecen a súa propia noite. E noites como a vidas, onde a lúa é unha áncora e aí estás ti, filla da cidade escura. Hola, son Pilar García. Eu vou ler dos poemillas, o meu primeiro poemario, San de Febres, e outro poemario que non sei, Observa a ondulación da gasa sobre a pedra, os brazos da rapaza arredor do ventre. Debería estar repetido. Calquera persoa na miña situación supone que eu estaría, pero claro, eu non son normal. Todas as formigas percorrendo en mandas para ir a ti libertaria, que levas as mareas todas. Hola, son María Solar, quero primeiro agradecervos moitísimo esta iniciativa que facedes para... Hola, compañera. Aquí vai un fragmento da miña primeira novela. Hola, son sobre la miña xingada e vou ler un relato que tivera. Extrañaríamos miolos a mí mesma, do mesmo xeito implacable. Como non sentes nada. Continuar, tienes que ser algo agora. A avó descoxe unha camisa para o meu grau de embarazada que non vai ser. Inventou que? E agora intenta facela máis pequena e eu non podo sacar os ollos da agulla. Hola, eu chamome Miriam Zararán e queríamos ler un poema. Hola, son María Lado e vou ler un pedaciño dun poema
de Sánchez. Os mapas da memoria. Bo día, son Antía Otero e quero recoller o convite do Estega e lervos, compartir con vos. Hola, son Charo e vou ler un poema no meu libro Álbum. Hola, eu son Nieves e vou vos ler o poema Iñam que está publicado na revista. Hola, Son dos maneiros. No magisterio, no traballo agrícola, no deporte, na actividade empresarial. Cambio de sentenza da túa parte. Hola, son Lita Riva e vou vos ler unha nacional de Aprendín a humillación. Hola, son Doris Tembrás e vou ler un poema. Camiña igual ca unha muller entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade. Bueno, perdón por os problemas técnicos que creo que non se escoitaba moi ben. Isto era para enseñarvos un pouquiño, bueno, perdón, que vuelvo al castellano. Esto era para enseñaros un poco, ¿no?, unos trocitos de los vídeos que nos mandaron todas estas autoras, que fueron muy generosas y bueno, que están todos colgados en nuestro perfil de Instagram y que, bueno, si los queréis ver bien allí, los escucháis perfectamente. Bueno, ahora quería hablar un poquito de dos trabajos que hice con los niños y guardando relación con algunas de las cuestiones que mi compañera Consuelo ha mencionado cuando se refería a las actividades del calendario. Voy a compartir con vosotros un par de proyectos que estuve haciendo con los niños. El primero hice un trabajo con ellos, bueno, os enseño uno porque hubo más, que trabajé en torno a mujeres y la música, ¿no? El llevar a cabo este tipo de actividades guarda mucha relación con todo lo dicho a lo largo de nuestra intervención. Es decir, si estamos hablando de construir una escuela más igualitaria y feminista, nuestras prácticas pedagógicas no pueden ser neutras o descafeinadas. Tienen que estar presididas por una intención muy concreta, que guarda estrecha relación con nuestra visión de las cosas y, por tanto, cuando estamos educando, estamos actuando desde esa nuestra visión. Esta actividad se tituló Fago todo o que eu quero, hago todo lo que yo quiero, que no deja de ser un enunciado de reafirmación de la mujer como sujeto independiente, central y transformador. Diseñamos esta actividad en la escuela aprovechando la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entendemos también que este tipo de actividades deben tener una correspondencia con la práctica diaria a lo largo del resto del curso y trascender el propio día de la celebración. Son cosas obvias. Lo que pasa es que, a veces no se cumple, ¿no? Se trata de una actividad multidisciplinar y que engloba varias materias y competencias: lengua galega, expresión musical y plástica, y de fondo las competencias sociales y las habilidades comunicativas. Por un lado, llevamos adelante un taller sobre el machismo en las canciones y para eso contamos con la artista, recopiladora de tradición oral y activista Blanca Villares. Posteriormente, seleccionamos varias canciones de otras artistas gallegas, Uxía, Guadigalego o Tanxugueiras, y escuchando las mismas, y donde el alumnado debía seleccionar frases que luego tendría que escribir en un mural conjunto elaborado también por todos ellos y ellas. Lo que queríamos trabajar aquí era el fomento del sentido crítico en el alumnado a la hora de acercarse a la música y a las canciones, que es un lenguaje que ellas y ellos conocen perfectamente y reviste un enorme potencial pedagógico que se puede relacionar con la lectura.
debemos recordar que desgraciadamente algunas de las canciones que están todo el día sonando en la radio contribuyen a perpetuar la discriminación machista, la violencia contra las mujeres y los estereotipos de género. Eso precisamente es lo que queremos combatir desde la escuela. Bueno, os voy a poner un trocito de la actividad. ¿Qué andades a facer? Pero no estamos lesionando.
deixar aquí. A última actividade que vos quería comentar, eso, vuelvo al castellano, es una que se llama Poetacte. Esta actividad guarda estrecha relación con la iniciativa de mujeres escritoras gallegas, las cuales fuimos trabajando a lo largo de todo el curso. A ver, estos dos, el vídeo anterior y este, digamos que es el producto, o sea, un poquito, o sea, es el producto final de un trabajo que se hizo a lo largo de, o sea, que más extenso, pero bueno, la verdad es que os enseño solo el resultado final. Es preciso darle a estas cuestiones la importancia que tienen, no tanto porque las hagamos nosotros, sino porque el hecho de que no siempre el alumnado en la escuela tiene acceso a cierto tipo de actividades. Necesitamos hacer pedagogía en los centros, tratar de involucrar a compañeras y compañeros, pues de lo contrario, si no se trabajan estas cuestiones o incluso se celebra, pues en nuestra práctica educativa yo creo que sería pues más pobre, ¿no? Necesitamos hacer un ejercicio constante de revisión y debemos estar atentas, fijándonos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en algunos territorios como Murcia, Madrid, Andalucía o Castilla y León, y en algunos otros donde el profesorado recibe todo tipo de amenazas y coacciones para desistir en la agenda por una escuela más igualitaria y feminista. Para esta actividad nos centramos en la poeta Xela Arias, figura homenajeada en las letras gallegas del 2021. El alumnado eligió un poema suyo titulado Darío a diario y lo transformamos en imágenes con diferentes técnicas plásticas. Registramos todo el proceso y donde los niños aportaron también sus propias grabaciones y concluimos montando un vídeo poema. Este tipo de herramientas tienen una importancia también en lo simbólico, en la medida que contribuyen a fijar ciertas actividades realizadas en la escuela y a la vez combaten el imaginario habitual del alumnado, fuertemente influido por la televisión, donde encontramos con más frecuencia de la deseada más de lo mismo. Perpetuación de comportamientos machistas, actitudes y valores con un fuerte contenido machista y bueno, vamos a ver ya directamente el vídeo y aprovecho para despedirme agradeciendo a todas vosotras en nombre de la Asamblea de Mujeres del Estega vuestra presencia hoy aquí, a los compañeros de la UNED y a su directora Ana Traseira.
Hay un comentario en el chat, indican, una iniciativa genial, ¿cómo podemos conseguir un calendario? Pues en cualquiera, no sé dónde está, pero en cualquiera de las provincias seguro que hay un STES, un sindicato de trabajadores de la enseñanza, y se puede acercar hasta allí a conseguirlo, a pedirlo, vaya, es de forma gratuita, se manda. O también en su centro educativo, supongo que debería haber, o se podría pedir a través del centro educativo que los visitara alguien para llevárselo. Es de difusión totalmente gratuita. Queremos el vino feminista. ¿A qué? Chulísimo. Mirad, queremos... Calificación 10. No, es que es un... Gracias. Queremos terminar diciendo una cosa, que bajo nuestro punto de vista, la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es que es un derecho humano fundamental. Y para construir un futuro para todas y para todos es importante que no dejemos a nadie atrás. Hay que visibilizar a las mujeres, trayéndolas a la memoria colectiva. Y lo consideramos un deber moral. Hay que rendir homenaje a las mujeres que han allanado el camino, porque cada uno de sus logros ha supuesto un impulso para otro. Gracias. Efectivamente. No es suficiente, es muy esforzado, pero no es suficiente. Y necesitamos alborotar para que la tribu, transmitir esto a la tribu, porque esto queda solapado. Eso, os pregunto solo una cosa, estos niños cuando hacéis todo ese trabajo, ¿cómo se comportan? Niños y niñas en los patios, ¿cómo se comportan? Bueno, yo lo que tengo que decir es que cuando vino Blanca Villares a dar su charla, no quiero ir de chulita, pero tengo que decir que no os felicito porque tanto los niños como las niñas no hizo falta que les señalara mucho, mira qué letra tan machista es esto que está diciendo. No, los niños ya, ellos, esto es machista, esto no me gusta, esto, las mujeres florero, no sé qué. Entonces, como que lo reciben muy bien. Yo no noto a los niños de uñas ni poniéndose, se habla mucho, o sea, continuamente estamos hablando de eso, ¿no? Incluso en un texto que sale, que a veces vemos, pues lo del amor romántico, o vemos que la niña hay que salvarla, ellos ya enseguida lo ven. Yo, en mi centro, yo veo que es un trabajo que se va haciendo y los niños, tanto los niños como las niñas, van un poco de la mano. En ese sentido, yo tengo otra visión menos negativa que la de la compañera, pero también es verdad que es secundaria y lo mío es primaria. Entonces yo quiero pensar que bueno, próximos que vayan a secundaria. Sí. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotras. Sí.